de nuestro trabajo de clase, en este caso del módulo, y todo vinculado, obviamente no va a ser netamente del módulo, sino vamos a profundizar un poquito más, explicar algo que es necesario que conozcan ustedes, y vamos a empezar con el tema de literatura. ¿Ya, chicos? El tema de literatura que corresponde a este primer bimestre, prácticamente vamos a hablar todo lo que es teoría literaria. Este tema de teoría literaria es importante porque si conocemos teoría literaria, el análisis de las obras literarias se nos va a hacer sencillo. Se nos va a hacer sencillo porque vamos a estudiar lo que es el prosa y verso, vamos a ver los elementos del verso clásico, rima, métrica, ritmo, vamos a ver los géneros literarios, vamos a ver las figuras literarias. Es decir, estos conocimientos nos van a nutrir bastante para conocer, para saber todo lo que es la teoría literaria, y cuando estemos ya frente a un texto literario podemos hacer el análisis correspondiente, ¿no? Eso es importante conocer entonces lo que es la teoría literaria que corresponde a este primer bimestre. Muy bien, queridos chicos y muchachos, vamos a empezar nuestra clase. Voy a presentar a pantalla completa mi diapositiva y empezamos. Bien, el tema de literatura es un tema bastante, pues, difundido, bastante hablado. Antes se consideraba que el que sabía literatura era, pues, característica de un hombre culto, ¿no? Es decir, la literatura caracterizaba a una persona muy estudiada, muy culta. Y siempre se pregonaba, pues, el que conocía literatura pues conocía muchos aspectos de todas las épocas, ¿no? Desde la época clásica, antigua, hasta ahora, hasta la época moderna, ¿no? Entonces, vamos a partir desde ese punto, indicando de lo que es literatura. Seguramente nos hemos preguntado por ahí, ¿literatura qué es? ¿Es ciencia? Por ejemplo, la gramática o el lenguaje es ciencia, la matemática es ciencia. Eh, por ejemplo, el curso de biología, de química, de física, etcétera, son ciencias. En este caso partimos que literatura, queridos chicos, chicas, la literatura no es ciencia, ¿ya? Eso que quede claro. La literatura es arte, ¿sí? Es arte. En este caso se indica que es arte porque se va a usar las palabras como medio de expresión. Es decir, el escritor, el poeta, el narrador va a coger las palabras, ¿no? Digámoslo, los términos del lenguaje, y lo va a usar de una manera estética, de una manera artística. Seguramente ustedes, cuando han leído obras literarias, a todos nos ha pasado, cuando hemos leído cuentos, novelas, poemas, siempre que logra en nosotros los lectores, básicamente despertar el interés y conmovernos. Es el escritor cuando escribe trata de conmover al lector, pero lo conmueve desde un plano artístico, desde un plano, es como, la literatura es como verte una serie o una película que te conmueve, te emociona, ¿no? Es decir, te ríes, pues si hay, digámoslo, situaciones tristes, te pones triste también. Es decir, la literatura, a través de las palabras, a nosotros nos van a llevar a lugares desconocidos, pero con estética, con arte. ¿Ya, chicos? Eso es importante que conozcan ustedes. Ojo, la literatura entendida como arte está englobado en los 7 artes tradicionales, ¿sí? ¿Cuáles son esas 7 artes tradicionales? A ver, queridos chicos, tercer año, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las artes? ¿Qué artes conocen ustedes aparte de la literatura? A ver, ayúdenme, por favor. Vamos, chicos, participamos, chicos, chicas, con confianza. ¿Qué artes conocen ustedes aparte de literatura? Ninguna, no creo. Hola, chicos. ¿Tienen miedo de hablar? ¿Me están oyendo a propósito? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Ok, muy bien. Sé que me están escuchando. Entonces, a ver, voy explicando. Es decir,
cuando hablamos de literatura, la literatura corresponde a las 7 artes tradicionales. Dirán, profe, ¿cuáles son esas 7 artes tradicionales? Por ejemplo, una de las artes es la música. La música. La música pues viene desde épocas muy antiguas, ¿no? Antiquísimas. Bien, a ver, ¿alguien quiere levantar la mano? Es que el problema es que no puedo ver lo que levantan la mano por el tema de que como estoy compartiendo pantalla, lo veo la pantalla completa. Dime, Blanquita. Te escucho, Blanca. La arquitectura también. Muy bien, claro que sí, la arquitectura también es correcto. Muy bien, es correcto la arquitectura. A ver, ¿alguien más que quiere participar? Bien, entonces vamos, dígame Puede nomás. ser la danza y el cine. Muy bien, correcto, también. Profesor, Dígame, la pintura y la la música. pintura y la música, correcto. Melita, ¿ibas a decir algo? Melita, y nomás, hija, no tengas temor. Si te equivocas, nos equivocamos. Es así, de ahí aprendemos. Algo ibas a decir. Ya, ya dije. Dígale nomás. Sí, Ah, ya dijiste. ya. El problema es que yo soy sordo. A ver, dime. Algo pasa, que parece que tu audio, la conexión no está bien, no logro escucharte. A ver si eso mejoramos. Ok. Bien, entonces vamos explicando. Vamos explicando. Ya, chicos, entonces decimos que la literatura son o corresponde o está dentro de las 7 artes tradicionales. Por ejemplo, hemos dicho la música, que lo han mencionado ustedes. La música viene y data desde épocas muy antiguas y ha llegado hasta ahora a estos confines, ¿no? Confines actuales. Por ejemplo, no lo sé, pero depende de los gustos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado la música de Beethoven, de Mozart, de Chopin? Son músicas, por ejemplo, músicas clásicas que han pasado siglos y todavía hay gente que escucha esa música, ¿no? Entonces, la música es arte, se nos deleitamos al escuchar una melodía a través de los oídos, ¿no? Hay un deleite. ¿Quién no ha disfrutado de una pieza musical, de una melodía? Ya, pues eso ya depende a cada uno del género que le gusta, ¿no? Luego de la música han mencionado también ustedes la pintura. La pintura viene pues igual, ¿no? Desde la aparición del hombre. Los hombres primitivos pintaban en las cuevas, eh, a través del arte rupestre, ¿no? Y luego, obviamente, eso iba mejorando, sofisticándose y hemos llegado hasta ahora. ¿Y quién no ha visto, pues, por ejemplo, la pintura de Miguel Ángel, digo, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Borinotti? Aparte de ser pintores, son escultores, ¿no? La pintura, por ejemplo, de la Última Cena. Quizás en casa muchos de ustedes tienen la Última Cena donde está Jesús y sus discípulos. Es una pintura de la Edad Media, ¿no? Eh, la pintura, por ejemplo, de la Gioconda, ¿no? Que son fabulosos, esas pinturas son clásicas, ¿no? Y hasta la actualidad se desarrollan pues la pintura. Entonces, una persona que va a ver, observar esa pintura queda, pues, digamos, deleitándose cómo transmite o qué mensaje transmite ese arte pictórico, ¿no? Luego de la pintura tenemos, por ejemplo, a la escultura, ¿sí? La escultura que es el arte de grabar en las piedras, ¿no? Piedras, será, en este caso, los famosos bloques de piedra. Por ejemplo, tenemos acá en Ancash, en Chavín, el famoso lanzón de Chavín, la cabeza clava, la estela de Raimondi, eh, sobre todo eso, ¿no? Ahora, a nivel mundial, obviamente hay más, ¿no? Hay más. También decía hoy nuestra compañera la arquitectura. Claro que la arquitectura también es arte, es arte. Arquitectura es arte y es ciencia, porque pues ahí sí hay que jugar, o el artista o el científico juega con las medidas y a la perfección, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Es una obra de arte, una obra arquitectónica incomparable. Machu Picchu, las pirámides de Egipto, ¿qué más?
seguramente, pues, sobre todo los restos arqueológicos que nos han legado nuestros antepasados. Entonces hemos mencionado música, hemos mencionado pintura, hemos mencionado escultura, arquitectura. Vamos con 4, nos faltan 3. Bueno, literatura 5, nos faltan 2. Lo que decía nuestro compañero también, la danza, ¿no? La danza expresado sobre todo en el ballet. Y el último también que mencionaba su compañero es el arte, el séptimo arte que ha revolucionado mucho en estos últimos años, que es el cine, chicos. Entonces la literatura, reitero, queridos muchachos, muchachas, literatura es arte, pero arte en la cual el poeta, el narrador va a coger las palabras con la finalidad de poder engalanar el lenguaje literario. Es decir, cuando uno lee una obra debe conmoverse, debe tener o desarrollar esa sensibilidad, ¿no? ¿Qué más podemos decir en este caso de la literatura? En este caso, a ver, voy a nuevamente presentar a pantalla completa. A ver, un momentito, chicos. Así mejor lo podemos ver. ¿Qué más podemos decir de la literatura? En este caso, el lenguaje y mensaje son iguales de importantes. Es decir, la obra literaria siempre va a transmitir que causa un mensaje, una enseñanza. Cualquier obra literaria siempre va a traer un mensaje, trasunta un mensaje que es lo que el autor nos quiere comunicar, nos quiere decir. ¿Qué más podemos decir de literatura? Los autores crean mundos imaginarios, ¿no? Usando un lenguaje cuidado. Es decir, un narrador, un escritor nos lleva pues por mundos imaginarios, mundos que nosotros no conocemos. Y como decían algunos maestros decían, hay 2 formas de conocer otras culturas. Solamente hay 2 formas, no hay más formas. Uno es leyendo las obras de una determinada cultura y otro visitándolas. Claro, en ese tiempo moderno podemos ir a India, China, Egipto, etcétera, Europa. Podemos visitarlos y conocemos esas culturas. Pero si no tenemos la capacidad de viajar, ¿cómo conocemos a un pueblo? A través de su literatura. Al Perú nos pueden conocer a través de nuestra literatura, otros países. Entonces, hay 2 formas de conocer a una nación, una cultura, a través de la literatura o viajando. En este caso, habría un problema, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos conocer una cultura antigua, de la Edad Media, de la etapa clásica? Por ejemplo, los griegos, ¿no? ¿Cómo pensaban los griegos? ¿Cuál era su cosmovisión de los griegos? Entonces, ¿cómo vamos a conocer? Pues ya no podemos viajar. Solamente lo vamos a conocer a través de las obras literarias, ¿no? A través de las obras. Ahí está plasmado todo el legado, toda la cosmovisión de aquellos hombres, en este caso si hablamos de los griegos, de cómo pensaban, cómo concebían la creación del hombre, de la humanidad, etc. ¿Qué más podemos decir? Que existe 2 tipos de literatura. Recuerden que la escritura fue un invento humano. No es que el hombre nació ya escribiendo, sino la escritura, el hombre lo inventó. ¿Está claro, chicos? El hombre lo inventa. Pero antes de la invención de la escritura, la literatura se daba en forma oral, ¿sí? En forma oral, que se transmite a viva voz. Es decir, un papá contaba a sus hijos, luego pues a sus nietos, bisnietos, etcétera. Contaba las historias, las tradiciones, las leyendas, los cuentos, los mitos. Hasta que apareció la escritura, ahí recién se pudo plasmar en forma escrita esas obras literarias, ¿sí? Y por otro, ya sabemos que la escrita se transmite por la escritura. Y esto recién, fíjense muchachos, chicas, la escritura, pues, alimentarse y luego, posteriormente, todavía se va a inventar lo que es la imprenta. Es decir, se sabía escribir, por ejemplo, Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri escribía sus obras con su pluma y el papel, ¿no? Y escribiendo ahí la Divina Comedia. Pero solo escribió un tomo, un libro nada más, pues. ¿Y quiénes tenían acceso a leer ese libro? Solamente, pues, los de la élite de Italia, ¿no? Los de la clase alta, los sacerdotes. Pero el pueblo no tenía acceso a leer esa obra. Pero cuando se empezó a leer ya esa obra, cuando se inventó la imprenta. Johannes Gutenberg, el alemán, inventa la imprenta
Y gracias a esa invención, a la imprenta, se han reproducido los libros en la cantidad que queremos. Por ejemplo, la Biblia, que fue el primer libro que se editó en una imprenta, la Biblia. Yo pienso que en toda casa ahí tenemos la Biblia. ¿Y gracias a qué? A la imprenta. Porque sin imprenta, a lo mucho en una Biblia hubiese en el Vaticano. ¿Y quiénes hubieran leído? Los del Vaticano. Y nosotros no hubiéramos podido leer, por más que hubiéramos querido, no hubiéramos podido. Y esto se da gracias a la imprenta, ¿no? Muy bien, queridos chicos. Seguimos avanzando y ahora platicamos de lo que es el origen de la palabra literatura, semánticamente. Indicamos que la palabra literatura proviene del latín literae, ¿sí? Del latín, ¿no? De la lengua romance. ¿Qué significa, en este caso, letra o escrito? Eso es lo que significa literatura, que reitero viene del término literae y que significa letra o escrito. Por ello podemos, dice, describir que es un conjunto de escritos que en una época, en una región, un movimiento que los diferencia e independiza de otras corrientes literarias. Es decir, la literatura, o sea, este escrito se han desarrollado pues en forma conjunta, determinando pues las épocas, las famosas épocas o movimientos o corrientes literarias, por ejemplo, la época clásica, la época medieval, la época del Renacimiento, del Barroco, luego hablamos del romanticismo, el realismo, el vanguardismo, etcétera, etcétera. Sí, que se van andando en este caso, suscribiendo en los años que se van desarrollando en forma progresiva. ¿Qué características tiene la literatura? Esto es importante tener en cuenta, las características de la literatura. Una de las características es la antigüedad, ¿no? Este tema de antigüedad está asociado directamente a los orígenes de la propia literatura. ¿Qué quiere decir esto? Toda cultura, la cultura india, la cultura china, la cultura hebrea, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana, la cultura inca, en este caso la peruana, todos han desarrollado desde sus inicios una literatura. No hay ninguna cultura antigua que no tenga literatura. Todas las culturas antiguas, siempre a través de su tradición oral, porque fue oral, no escribían, siempre han tratado de explicar el origen del mundo, el origen del hombre, a través de sus mitos. Todas las culturas. No hay ninguna cultura que se escape de esa característica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los incas, ya sabemos, el origen de los incas está explicado en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Eso seguramente todos los hemos leído. ¿Qué más? Son muchas las teorías sobre las cuales fueron las primeras creaciones literarias. No obstante, esto es importante, la epopeya de Gilgamesh se mantiene como la primera de todas. Esta epopeya de Gilgamesh se dice que es de origen sumerio, ¿no? Es de origen sumerio, que se considera que fue escrito más o menos 2500 años antes de Cristo, ¿no? En lenguaje sumerio. Se dice que es la más antigua. Entonces la antigüedad es una de las características de la literatura. Otra característica de la literatura es la originalidad, ¿sí? Es la originalidad. Es decir, toda obra literaria debe ser original. Ejemplo, ustedes, a ver, queridos chicos, chicas, les pregunto, a ver, algún tema bastante sencillo, a ver, les pregunto, para escribir una obra literaria, un poema, un cuento, una novela, ¿necesariamente tenía que ir a una universidad, a un instituto? ¿Qué dicen ustedes? No, Excelente. No, no es necesario. Para escribir no es necesario ir. Es más, ni terminar la secundaria. Ni terminar la secundaria. Profe, entonces, ¿cualquiera puede escribir literatura? Sí, cualquiera puede escribir literatura. Cualquiera de nosotros puede hacer obra literaria. Puede ser poema, puede ser cuento, puede ser una novela, etc. Pero, ahí viene el pero, esa obra debe ser original. Original. Es decir, yo no me puedo copiar, pues, es decir, yo no puedo cobrar una obra de, a ver, de la época medieval, lo copio y digo que es mi obra mío. No es, eso no es válido.
¿no? Saben ustedes que el derecho de autor es importante y debemos siempre respetar eso, ¿no? El derecho de autor. Ahora, ¿qué dice en función a la originalidad? Esta cualidad está ligada directamente a la imaginación y las capacidades literarias del autor. Es normal ver cientos de obras escritas sobre un mismo tema, por ejemplo, el amor, ¿no? Pero cada uno va a evidenciar las cualidades o características de su creador. Por lo tanto, cada obra literaria es única y tiene un estilo que la identifica y relaciona directamente con el escritor. Eso que quede claro. O sea, yo puedo escribir, por ejemplo, del amor, pero a mi estilo, a lo que yo concibo del amor, ¿no? Pero, ahí sí viene el término pero, muchachos, chicas, para escribir, el requisito número uno es leer. Es el requisito número uno. Cualquier persona sí puede escribir, queridos chicos, queridas chicas. Ustedes pueden hacer su poema, su cuento. Pero la recomendación es para escribir, paso número uno, hay que leer. Profe, ¿por qué tengo que leer para escribir? Porque ahí vas a identificar, vas a conocer qué técnica literaria vas a usar, qué estilo literario vas a usar, qué figura literaria vas a usar. Porque si yo me voy así a ciegas y digo, escribo, pues sí puedo escribir. Es más, para mí puede ser fabuloso lo que yo escribo. Pero para la crítica, así, no, no, esta obra carece de, por ejemplo, carece de estética, carece de figura literaria, sin fin de características que no podemos hacer. Entonces, cuando uno va a leer una obra literaria, se va nutriendo de información y vas conociendo cómo es una obra literaria. Chicos, bien, entonces la originalidad es importante como una característica de la literatura. Bien, entonces dos aspectos, dos características de la literatura. Uno, la antigüedad y otro, la originalidad. ¿Sí? Bien, vamos ahora con las formas del lenguaje literario. Esto es importante conocer. ¿Cómo o cuáles son las formas del lenguaje literario? Es decir, cuáles son las formas del lenguaje en la cual el escritor usa para poder expresar su texto literario, ¿no? ¿Qué decimos al respecto? Dice, una obra literaria puede estar escrita en verso o en prosa, ¿sí? Esto es importante. Puede estar escrito en verso o en prosa. Sobre todo estos dos aspectos, ¿no? También dice que existen entre ellas características muy marcadas. Hasta se puede decir que son términos antagónicos, cuando decimos términos antagónicos, son términos contrarios, opuestos, o antónimos, digamos, ¿no? Aunque alguna ocasión vamos a encontrar en algunas obras, pero raras obras, que es una prosa versificada o alguna poesía en prosa. Ahora, lo que tenemos que tener claro ahora, sí, chicos, es saber qué es verso y qué es prosa. Eso sí es fundamental, saber qué es verso y qué es prosa. Es decir, hoy día debemos salir disipando esa duda de lo que es verso y lo que es prosa. Y partimos lo que es verso, ¿no? ¿Y qué es el verso? Nos preguntamos, ¿no? El verso, en síntesis, es lo que llamamos poesía. Verso sinónimo de poesía. ¿Sí? Por favor, eso sí que quede claro. Y ustedes seguramente conocen lo que es poesía, ¿no? Que reúne una serie de características que atribuyen a diferenciarlo notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan una disposición gráfica y el ritmo. O sea, ¿qué más? El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente y al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. Acá tenemos un ejemplito. Observen. A ver, voy a mover esto. Por ejemplo, vamos a imaginar que todo es un poema, ¿sí? Todo el conjunto es un poema. Ahora, esta partecita, quiero que observen esta partecita, todo esto es una estrofa. Un momentito, chicos, alguien quiere ingresar, por favor, disculpen la impertinencia. Un momentito, o un momento. Bien. Continuamos entonces. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Entonces decimos, estamos acá.
Vamos acá, chicos. Entonces, le decía que un poema es un conjunto de versos. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, esto de acá es una estrofa. Y la otra estrofa es este de acá, ¿no? Este poema, por ejemplo, tiene 2 estrofas. ¿Sí, muchachos? ¿Y qué es una estrofa? Un conjunto de versos que está separado por un espacio. ¿Sí? Por un espacio. Profi, ¿qué es verso? Ojo, el verso es un renglón del poema. ¿Sí? Un renglón. Por ejemplo, este poema, el primer verso dice, oye la historia que contóme un día. El segundo verso, el viejo enterrador en la comarca. El tercer verso, era un amante a quien por suerte impía. Cuarto verso, su dulce bien le arrebató la parca. Es una estrofa. La otra estrofa dice, todas las noches iba al cementerio. Siguiente verso, a visitar la tumba de la hermosa. Siguiente verso, la gente murmuraba con misterio. Y el último verso, es un muerto escapado de la fosa. Si nos preguntan, este poema tiene 2 estrofas. Primera, segunda estrofa. Tiene en total de 8 versos. Primera estrofa, 4 versos y segunda estrofa, 4 versos. Sumados nos dan 8 versos. Reitero, verso es un rengloncito del poema. Este es un verso, un rengloncito. ¿Está claro? Un renglón del poema es un verso. Y todo el conjunto se llama, reitero, queridos chicos, un poema. Espero que esté quedando claro esta parte porque esto sí nos van a preguntar siempre. Ahora, dentro de lo que es el verso también hay que tener en cuenta lo que son las unidades métricas. Eso vamos a ver la siguiente clase para ver lo que es métrica, lo que es rima, lo que es ritmos, lo que se conocen como los elementos clásicos o los elementos del verso clásico, ¿no? En función a eso nomás un poco explicamos, ya saben que el verso es cada una de las líneas de un poema, eso es el verso, ¿sí? Estrofa es un conjunto mínimo de versos que contiene una serie cerrada de elementos sujetos a ritmo. Esta serie puede repetirse varias veces. La estrofa es un conjunto de versos, no se olviden, ¿no? Y el poema es un conjunto de estrofas y expresa un mensaje completo cuyos componentes están sometidos al ritmo. También, obviamente, a la métrica y al ritmo, ¿no? O también ahora en estos tiempos modernos, lo que se llama el verso libre. Mientras tanto, vamos a contraponer lo que es prosa, ¿no? Lo contrario a verso es la prosa. ¿Y qué es prosa? Dice, la prosa se dispone de una página en forma continua, ocupando toda la línea y carece de un ritmo tan marcado como el ritmo. Se acerca más a la habla cotidiana, o sea, cuando hablamos a diario, ¿no? Debe respetar la coherencia y cohesión. Esto es importante. Es decir, la prosa es lo que todos nosotros hemos leído una vez, los cuentos, ¿no? Todos los cuentos están en prosa. Las novelas están en prosa. ¿Y qué es prosa, profe? Entonces, todo lo que está seguido así, escrito de corrido, de cabo a rabo, completo. El verso no, el verso es un poema, ¿no? Un poema. Entonces, veamos acá el ejemplo. Una mañana dice, la vieja rata del agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Unos patitos nadaban el estanque semejantes a una bandada de canarios avaríos. Y su madre, toda blanca, con patas rojas, esforzábase a enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Esto es prosa, chicos. Es prosa. Profe, ¿y qué entendemos? Porque ahí no dice coherencia, cohesión. Por ejemplo, este texto dice, cuando dice, una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero, tenía unos ojos redondos, muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Por ejemplo, la coherencia tiene que ver con lo que trata el tema.
En este caso, por ejemplo, se refiere a una rata, ¿no? El tema es una rata, habla de la rata, este es el tema. Por eso dice una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero, estaba agüitando, ¿no? Tenía unos ojos muy redondos y muy vivarachos, dice, y unos tupidos bigotes grises. Su cola dice que parecía un largo elástico negro. ¿De qué nos está hablando ese texto? Nos está hablando de la rata. Ahí hay coherencia. Pero ¿qué pasa si yo acá me pongo a escribir y hablo, por ejemplo, de la ventana? La ventana es de transparente que sirve para reflejar la luz solar. Obviamente ya mi texto perdió coherencia porque no estoy hablando de la ventana, estoy hablando de la rata. Entonces la coherencia tiene que ver con el tema que se está abordando. Eso es importante. Profi, ¿qué es cohesión? Cohesión, queridos muchachos, son los famosos conectores que vamos a encontrar en los textos. Los conectores. Por ejemplo, algunos conectores acá en este ejemplo. Ya voy a subrayarlo. Excepto la palabra rata, porque la rata es un sustantivo. Voy a subrayar esto de acá, de... Este lo voy a poner igual como un presentador de sustantivo. Acá tengo otro conector. Otro conector. Otro conector. Este lo voy a conocer también como un conector. Esto también. Esto también. Y esto también. Todo lo que es subrayado, fíjense, si yo lo leo sin tener en cuenta lo subrayado, diría de esta manera. Fíjense, mañana, vieja, rata, aguja, digo, agua, sacó su agujero, tenía unos ojos redondos, vivarachos, unos tupidos bigotes grises, cola parecía largo elástico negro. ¿Le falta qué cosa? Cohesión. ¿Por qué le falta cohesión? Porque lo hemos suprimido los conectores. Entonces, para que tenga para que tenga cohesión un texto, necesitamos usar conectores. Por ejemplo, este conector I es importante en todo texto. Y estos conectores son así como para tejer, ¿no? Tejemos palabras con esos conectores. Y tenemos un texto cohesionado. Chicos, ahí tengamos en cuenta entonces lo que es cohesión. Alguien te puede decir, a ver, préstame tu cuaderno, has escrito esto, muy bien. Te dice, a tu texto le falta cohesión. ¿Cómo cohesión? ¿Qué es cohesión? Le falta, ¿qué cosa? Conectores, usar conectores. Los conectores más usuales son, les vuelvo a decir, este y. ¿Qué más, profe? Pues además, es decir, si no, siempre y cuando, esto es, por ejemplo, etc. Esos son los conectores, ¿no? Que son temas de otra clase, pero que tengamos una noción sobre ese punto. Bien, ahí nomás vamos a englosar lo que son los niveles de significado. Es decir, chicos, chicas, muchachos, muchachas, cuando hablamos de los niveles de significado, vamos a encontrar dos niveles de significado. Uno que se llama denotativo y otro que se llama connotativo. ¿Sí? Significado connotativo y significado denotativo. La pregunta es, en la literatura, a ver chicos, en la literatura, ¿usamos un lenguaje denotativo o usaremos un lenguaje connotativo? ¿Qué dicen? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cómo lo ven? ¿Usaremos un lenguaje denotativo o un lenguaje connotativo? ¿Alguien me puede decir? A ver. Explicamos y luego me dice, ya chicos. Bien, vamos a explicar. A ver, esto no me mueve acá. A ver, un momentito, voy a mover esto de acá. Bien, partimos por el lenguaje. En este caso, un momentito. Por el lenguaje denotativo. Reitero que hay dos niveles de significado, ¿eh? Lo denotativo y lo connotativo. ¿Qué es lo denotativo? Es el significado que tienen las palabras por sí mismas. Dice, es el significado que siempre se recoge en los diccionarios. Claro ejemplo del lenguaje del significado denotativo o del lenguaje denotativo son los diccionarios.
Y los diccionarios tienen un lenguaje literal, tal cual. Por ejemplo, cuaderno. Si tú buscas en tu diccionario, tu cuaderno va a decir conjunto de hojas de papel impresas o en blanco, unidas por una espiral o dobladas, encajadas o cosidas, y forman un libro delgado que sirve para anotar cosas. Es la definición de cuaderno. Esto es donde encontramos, profe, en un diccionario. Y eso es un lenguaje de tipo denotativo. Eso que quede claro, ¿eh? Denotativo. Todo lo que es los significados que encontramos en los diccionarios es lenguaje denotativo. Y aquí vemos la connotación en el lenguaje literario. La denotación, sea literal, literal, cuando dices tal cual, significa que se basa en un estrato material y físico, no es el objeto referencial, sino que el significante, la connotación es más abstracta y no está pegada al significante. El eje de la denotación y la connotación puede basarse en la arbitrariedad. Es un poco abstracto la definición, pero ahorita lo voy a explicar. ¿Ya? Ahorita lo explico con este punto. ¿Y qué es el significado connotativo? Es el significado que asocia, es decir, se reúne un conjunto de valores y matices semánticos añadidos, significado correcto y que cuando es compartido se recoge en los diccionarios. La connotación en lenguaje coloquial, cuando hablamos, ¿no? Es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada. Ojo, eso hay que tener en cuenta. No solo comunica información, sino también sensaciones y sentimientos. Por ejemplo, ponte las pilas en la escuela. Fíjense, ¿ah? Eso es un lenguaje connotativo. Eso me pone los pelos de punta. O eso me pone los pelos de puntas. ¿Sí? Bien. A ver. Antes de pasar a este ejemplito, voy a explicar con términos sencillos qué es lenguaje denotativo y qué es lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo, como les he dicho, queridos chicos, es literal, significado real tal como nos va a mostrar el diccionario, tal cual. Por ejemplo, tú quieres saber lo que significa la palabra hasta sin H, te va a decir cuernos o hasta de una bandera, por ejemplo. Ese es denotativo. Mientras que el lenguaje connotativo básicamente se usa un lenguaje de tipo figurado, de tipo simbólico. Por ejemplo, cuando decimos acá, ponte las pilas con la escuela. Cuando dice ponte las pilas con la escuela, no es que le vamos a poner pilas, sino que hay que poner empeño, fuerza, ganas para estudiar en la escuela. Ese es un lenguaje connotativo. Es decir, en la literatura, queridos chicos, en la literatura se usa un lenguaje connotativo, mientras que en nuestros cursos de lenguaje, en los cursos de matemática, de CIT, etcétera, se utiliza un lenguaje denotativo. Ahí no hay nada figurado, todo es un lenguaje literal, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir la célula, por ejemplo, de CIT, ¿no? La célula es la mínima unidad básica de todo ser viviente. Es el lenguaje denotativo. Profe, un ejemplo de connotativo. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, escuchen por favor, y yo puedo decir, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tus labios. Estoy usando un lenguaje connotativo figurado, simbólico. Cuando yo digo quisiera ser una lágrima tuya, pues va a ser imposible que sea tu lágrima, ¿no? Nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y tocar tus labios. Entonces, ¿qué estamos usando? Un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico. Eso es importante que tengamos en cuenta. Y eso se utiliza sobre todo en literatura. Chicos, veamos acá los ejemplos. Con esto lo vamos a entender, con los ejemplos. ¿Qué dice el ejemplo? El texto A dice la sandía. A ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? ¿Algún chico o chica? A ver, por favor, ayúdeme con esta lectura de la sandía. Vamos, chicos, por favor, no tengan temor de leer. A ver, por favor, ¿lo puedes leer? Vamos, por favor, léalo. Le escucho.
La sandía, cual si pronto se entreabierta el día, despidiendo una intensa llamarada. Por el acero fulgido, rasgado, mostró su carne roja de la sandía. Carmín índice. Vamos, hijo, no tengas temor. Es así, es Incandescente normal. ¿Correcto? ¿Sigue? parecía la larga deslumbre cuchillada, como la boca encendida y desatada en fresco borbotones de alegría. Excelente. Gracias, hijo. Muchas gracias. Ojo, hablar en público no es fácil. Eso es normal. Sentir nervios, otras nos ponemos nerviosos y los términos que utiliza profe también es un poco complicado, ¿cierto? Tranquilo, gracias, hijo. Es bueno atrevernos a hacer. Y eso lo vamos rompiendo poco a poco. Fíjense, acá es el tema de la sandía, ¿no? Dice, observen chicos, me van a decir luego si es lenguaje denotativo o es connotativo. Vamos acá. Dice, cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía, la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Vamos pensando, ¿será denotativo o connotativo? Comparamos con esto, con el texto B. A ver, otro compañero o compañera que me ayude con la lectura, por favor. Vamos, chicos. A ver, Yo, adelante. profe, A ver, hijita, te escucho, adelante. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene una forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de una sandía. Muchas gracias, gracias. Ahora sí, ¿no? Les pregunto, ¿el texto A es lenguaje denotativo o connotativo? Vamos, chicos. ¿Será connotativo o denotativo? ¿Es figurado o es literal? ¿Tiene lenguaje figurado, simbólico o es literal? A ver, no tengan temor, si equivocas, se equivocan, no se preocupen. Profe, me equivoqué, pues, pero ya me equivoqué. Pero me atrevo a decirlo. Vamos, chicos, no tengan temor, por favor, yo no me voy a molestar. Simbólico, profesor. Claro, el texto A es simbólico, es lenguaje connotativo. ¿Por qué, profe? Porque este es un poema con alusión a la sandía. Acá no nos habla nada de la sandía literal. La sandía que conocemos no es literal, sino lo habla en sentido figurado. Fíjense cuando dice, cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido rasgado. O sea, ahí se marca que se lo va a partir la sandía, ¿no? Mostró su carne roja a la sandía. Carmín incandescente parecía. Carmín, ya sabemos, carmín es rojo, ¿no? La larga deslumbrante cuchillada, o sea, le metieron una tajada a la sandía, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Mientras que el texto B sí es un lenguaje denotativo. ¿Por qué, profe, denotativo? Porque acá nos está explicando cómo es y qué características tiene la sandía. Eso es literal. Entonces es un lenguaje denotativo. Esto lo vas a estudiar, por ejemplo, en el curso, por ejemplo, de tu profe de CIT, te dice a ver qué es la sandía. Acá está tu definición. La sandía es un fruto originario de África tropical. Se dice que desde ahí pasó a Europa, luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Sí, chicos, eso es importante diferenciar entonces. En el lenguaje, reitero, en la literatura usamos el lenguaje connotativo, sobre todo el lenguaje connotativo. En nuestro diario, ¿qué hacer?
Sí, también usamos alguna vez lenguaje connotativo. De broma en broma nos sale un lenguaje connotativo. Pero seguramente mayormente nos sale el lenguaje denotativo. Por ejemplo, cuando tú dices, alcánceme el lapicero, es denotativo, ¿no? ¿Qué más? Denotativo. Por ejemplo, cuando dices, a ver, barre tu cuarto, denotativo. Tiende tu cama, denotativo, ¿no? Lava tu ropa, denotativo. Pero si yo digo, camina rápido, pareces una nalga, ya es connotativo. Cuando digo camina rápido, pareces una nalga, es decir que esa persona es muy lenta, muy lenta. Entonces ya usando un lenguaje connotativo, lenguaje figurado, simbólico. ¿Ya, chicos? Bien, acá algunos ejemplitos, ¿ya? A ver, me van a ayudar ustedes. Me van a decir si es lenguaje denotativo o connotativo. Les recuerdo, connotativo es igual que literario. El lenguaje denotativo es tal cual, como entendemos, ¿no? La mesa es cuadrada, es lenguaje denotativo. El celular sirve para comunicarnos con otras personas, denotativo. Bien, vamos acá. El viejo zorro supo cómo salir del problema. Cuando decimos el viejo zorro supo cómo salir del problema, se refiere que es una persona astuta y es viejo. O sea, el viejo ya sabe, pues sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este es un lenguaje, por ejemplo, de tipo connotativo. Acá voy a poner así, ¿ya? Connotativo. Porque cuando decimos el viejo zorro supo cómo salir del problema, no se refiere al zorro que conocemos, que come las gallinas, los carneros, sino nos referimos que una persona que ya es de edad, pues por es viejo, y zorro por lo astuto, ese viejo astuto, supo cómo salir de un problema. Entonces ahí nos hace referencia de un lenguaje connotativo. Otro ejemplo, poseía las evidencias, tenía el sartén por el mango. Reitero, poseía las evidencias y tenía el sartén por el mango. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a ver, me entero que alguien me está engañando, ¿ya? Ahí están mis evidencias, me entero, lo vi con mis ojos, es la evidencia. Y tengo el sartén por el mango. Es decir, no me puede negar, pues, lo palpable, lo que he encontrado, ya nadie me puede mentir. No es que me han contado, sino es real, ¿no? Ahí decimos, tengo el sartén por el mango. Otro ejemplo, se sorprendieron o lo sorprendieron con las manos en la masa. ¿Qué querrá decir este ejemplo, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Qué querrá decir? Lo sorprendieron con manos en la masa. ¿Alguno de ustedes me ayuda a participar? Vamos a poner como ejemplo que estaba robando y le sorprendieron con manos en la masa. Estaba, pues, vamos a poner, se metió el delincuente a una casa y estaba saliendo con su televisor agarrado y lo sorprendieron con manos en la masa. No es que en sus manos llevaba masa de pan, sino que ese sentido figurado es un lenguaje también connotativo. Acá igual también es connotativo. ¿Sí, muchachos? A ver acá unos ejemplitos más del lenguaje connotativo. La masa trató de lincharlo. Cuando decimos la masa no se refiere a la masa de pan, se refiere a la cantidad de personas, ¿no? De población que trata de lincharlo, por ejemplo, a un delincuente, ¿no? Es igual lenguaje connotativo. La masa quedó con la consistencia perfecta. A ver, chicos, ¿esto será connotativo o denotativo? La masa quedó con la consistencia perfecta. Connotativo. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Dice, la masa quedó con la consistencia perfecta. Cuando decimos la masa, se refiere, en este caso, la masa de hacer pan o de hacer un queque. Entonces ya tiene una consistencia perfecta. Cuando digo la masa quedó con la consistencia perfecta, es lenguaje denotativo. Ahí no hay nada que interpretar. ¿Sí? Otro ejemplo, acá dice, recuerda que yo soy mano.
Recuerda que yo soy mano. En este caso es lenguaje connotativo que hace referencia, en vez de decir hermano, recuerda que yo soy mano, tu hermano. Entonces, connotativo, ¿no? Ella tiene buena mano para escoger. Igual acá es denotativo, tal cual, literal, tiene buena mano para escoger. Qué bueno llegaste, mano. Igual acá la anterior, ¿no? Mano. Ese mano hace referencia al hermano, ¿no? Muchas veces los peruanos decimos mano. Profesor. Le echamos una mano. Cuando decimos profesor, le echamos una mano, quiere decir que una ayuda, ¿no? Igual acá es el lenguaje connotativo. La mano del animal es enorme. Esto sí es denotativo. Tal cual, literal. Ahí no hay nada que interpretar. La mano del animal es enorme. Entonces, un poco para sintetizar, chicos, el lenguaje connotativo se utiliza sobre todo en la literatura. El lenguaje denotativo en todas las otras áreas, matemática, lenguaje, gramática, CIT, historia, etcétera. Lenguaje denotativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, queridos chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, un No, momentito. profesor. Un momentito antes que me abandonen, por favor. Voy a tomar la asistencia de acá, lo que están acá en línea. Un momentito, chicos, por favor. Voy a tomar asistencia de acá. No me vayan a dejar un ratito. Voy a subir la asistencia acá. Muy bien, queridos chicos. Les agradezco su preferencia y su tiempito. Les deseo una bonita tarde y ya nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Entramos al otro curso. Creo que, si mal no recuerdo, es matemática o CIT. Bueno, les dejo aquí y ya nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes. Cuídense mucho. Igualmente para usted, profesor. Igualmente, Hasta profe. luego, Rosmery. Muy bien, Carlitos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Cuídense, chicos. Igualmente, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, Melissa. Chaucito, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídate. Nos vemos.